Muchas gracias por estar en sintonía del programa Punto de Reflexión. Todos bienvenidos al programa, ya con nosotros el pastor Eric Ramos, que nos va a estar apoyando en este segundo tema. Recuerde la serie La Ventana 414. En esta ocasión el pastor nos va a estar apoyando con las edades de 13 años a 18 años. Vamos a conocer aspectos importantes de esa edad, el entorno social, qué es lo que afecta a estas edades y específicamente el entorno digital. El siglo XXI se ha caracterizado por esos avances tecnológicos y también de medios de comunicación, y específicamente las famosas redes sociales. El pastor Eric nos va a dar datos estadísticos, realidades que vive el adolescente en Guatemala, pero como pastores, líderes y padres de familias, se encienden las alarmas para llevar el mensaje de salvación y transmitir los valores de la palabra y los valores morales y espirituales. Todos bienvenidos al programa. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Dios los bendiga a todos aquellos que se están integrando al programa Punto de Reflexión. Gracias por ser parte de esta programación, y recuerde que nuestro objetivo es edificar sus vidas a través de la palabra de Dios. Estamos abordando la serie La Ventana 414 porque es menester conocer de primera mano cómo es que se desarrollan estas edades con relación a rasgos, aspectos, conocer en pleno siglo XXI cómo ellos se desenvuelven en su entorno familiar, social, y para ello hemos tenido invitados expertos en el tema. En este segundo tema vamos a abordar las edades de 13 años a los 18. Para ello el pastor Eric Ramos nuevamente en el programa Punto de Reflexión. Muchas gracias por la bienvenida, pastor Marvin Coronado. Saludamos a toda la audiencia de Punto de Reflexión. Queremos dirigirnos a ustedes a través de este medio para poder tocar un tema muy importante, la generación conocida como la generación alfa, ¿verdad, pastor? La generación alfa. Específicamente, ¿qué abarca qué edades? Esta generación alfa está comprendida entre las edades de 1 hasta 14, 15 años, ¿verdad? Uh-huh. O sea, perdón, hasta los 19 años, perdón, corrijo, de 1 hasta 19 años. Representan el 36% de la población nacional. Excelente, de Guatemala. El 39%. Ya vamos a analizar las estadísticas. Cuando hablamos de la ventana 414, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de la ventana 414 nos referimos a un segmento de la población mundial. Demográfico, ajá. Uh-huh. Un segmento demográfico que está comprendido entre las edades de 4 años hasta los 14, ¿verdad? Este es un concepto que surgió allá por los años 2000, ¿verdad? Con un misionero dedicado al tema del evangelismo, y él lo logra identificar que pues aparte de las misiones transculturales que se hacen, uh-huh, también hay segmentos dentro de la población en Occidente, ¿verdad? En nuestros medios que no conocían del evangelio. Entonces se le identifica que los niños entre 4 y 14 años estaban haciendo un sector descuidado allá por los años 2000 de la iglesia para poder evangelizar. Y eso iba a representar después algunas implicaciones negativas para el evangelio, porque estábamos descuidando a las edades pequeñas dentro de la iglesia. Por eso es que estamos abordando la serie La Ventana 414. Con hermano Eric vamos a hablar acerca de los adolescentes y jóvenes. Y ya él hablaba un punto importante sobre la estadística, ya nos dio un pincelazo ahí acerca de la población. Repito, Guatemala es la tercera población de América Latina más joven. Y creo que en ese sentido, cuando alguien nos propone este tipo de estrategia, también implícitamente va el análisis en cuanto a la estadística, porque la estadística lo que hace es darnos una realidad que tenemos en el país, y no solamente en el país, sino que enmarca también países latinoamericanos, donde con el evangelio lo que pretendemos es llevarles el mensaje como un misionero va a otro lugar, a una etnia, a un país desconocido para ellos, pero que intentan aprender su idioma, su cultura, la gastronomía,
llevando el mensaje de salvación. En este caso se aplica a estas edades que ya los enmarcamos. Afirmativamente, dirigirnos a estas edades y dirigirnos a la juventud es dirigirnos a un grupo en específico para evangelizarlo, porque si usted se da cuenta, pastor, ellos tienen su propio idioma, ellos tienen sus términos, ellos tienen su forma de comunicarse. Redes sociales y toda esa parte, ¿va? Sí, correcto, ellos ya son nativos digitales, en los que muchas veces nosotros como pastores no estamos del todo relacionados en algún momento, ¿verdad? Y es ahí donde también carecemos de la objetividad cuando queremos convertir a la generación alfa en nuestra época, cuando hay distintas generaciones. En tu caso, igual que el mío, pues estamos en esa transición de no tecnología, ahora en un mundo digital. ¿Cómo eso repercute el hecho de que tenemos una realidad presente con datos estadísticos, no solo para la iglesia, es para todos los sectores en Guatemala, porque también sos educador de Biblia en un colegio, donde también mirás de primera mano conductas que van repercutiendo dentro de la familia y que lo reflejan en un sector educativo? Muy bien. Lo que puedo decirles es que el sector de las telecomunicaciones y la accesibilidad al internet y a redes sociales ha crecido exponencialmente, se ha disparado. Se cree que en Guatemala existe el quíntuple de dispositivos móviles en comparación a la población de habitantes que tenemos. Es decir, hay 5 veces la cantidad de teléfonos celulares en comparación. Si somos 18 millones de habitantes, eso hay que multiplicarlo por 5, porque en una casa hay un teléfono, hay una tablet, hay una televisión, hay una computadora. Esto tiene serias repercusiones neuroemocionales, neuropsicológicas, neurológicas sobre la vida del adolescente, porque ellos han crecido con la tecnología y hemos crecido con el concepto de que la tecnología es buena, y sí, lo es, pero como todo y como toda invención tecnológica tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, y son situaciones que al no saberlas mediar ni controlar, pues repercuten en el comportamiento de la juventud. Vamos a ir por partes. Hay 2 asuntos bien importantes con relación a esto que estamos hablando. Número 1 es qué repercusión tiene para los padres de familia, pastores y líderes que están en esa transición y algunos no quieren la transición. Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo afecta eso en el sentido de que la iglesia no quiere conocer esa realidad, y si la tiene, no quiere implementar estrategias para ganar a los adolescentes? Sí, nosotros debemos entender que estamos inmersos en un contexto de tecnología, ¿verdad? Y de las tecnologías de comunicación como las redes sociales. Debemos comprender que a raíz del confinamiento por pandemia, la población se vio en la necesidad y en la obligación de tener que involucrarse e inmiscuirse en todo el mundo de las redes sociales, ¿verdad? De las hasta los viejos. Todos tuvimos que ir ahí. ¿Ya? Entonces, son una herramienta, son un medio muy poderoso para poder comunicar, para poder transmitir información. La situación es que nosotros podemos decidir si la tomamos o la dejamos. Si la dejamos, corremos el riesgo de perdernos un espacio muy importante para poder comunicar el evangelio. Pero puede existir también el otro riesgo. Las redes sociales se basan mucho en datos biométricos, ¿verdad? Los datos biométricos que le sirven a las distintas corporaciones e entidades no lucrativas para poder tomar decisiones, para saber llegar al pensamiento del consumidor. Entonces, tenemos que ser nosotros como que muy creativos, ¿verdad? Para poder mantenernos en la mente de la persona que escucha. Pero nosotros podemos usar para compartir el evangelio y el mensaje de Dios las distintas redes sociales. Debemos que ser muy responsables con ellas. Ese es el término, mi pastor. Sí, pues. Debemos ser responsables con el manejo de las redes sociales. No, y la otra cosa también es que los padres de familia muy atentos a la supervisión digital de los hijos, de nuestros hijos, porque cuando los padres de familia deciden a cierta edad darles un dispositivo, eso es una cuestión ya de familia, pero también tiene que ver la parte de la responsabilidad. Ahora, en lo que has investigado, ¿cuál es el porcentaje de los adolescentes que usan celular? Por decir una pregunta,
de acuerdo a los datos que has encontrado? Porque después quiero ahondar otro punto en base a la estadística que nos vas a dar a conocer. Bueno, el dato que hemos manejado, ¿verdad? Es que a nivel nacional hay una estimación que el 57.7% de la generación alfa utiliza el celular. ¿Cuánto? El 57.7% de la generación alfa, ellos utilizan el celular, ¿verdad? Son muy activos en redes sociales, siendo así que un 51.9% de la población se mantiene activa todo el día en plataformas digitales. Y pues la generación alfa, estas edades, ¿verdad? De entre 1 y 19 años, son parte activa. Ahora, esto nos lleva a un asunto bien importante. Las redes sociales o el mundo tecnológico pues prácticamente lleva a mucha información. Y en este sentido hay autores que proponen una perspectiva de la realidad social en la que viven los chicos y el mundo digital. Es que nosotros cuando fuimos adolescentes no accedíamos a toda la información. E inclusive los padres cuando trataban ciertos puntos nos decían, váyanse muchachos. Este es una plática de adultos. Y hoy notamos que en redes sociales hay todo tipo de información donde pueden interactuar a nivel internacional a través de juegos en línea, a través de mensajería, de WhatsApp. Hay tantas opciones ahora y notamos que un adolescente que antes le era muy difícil a uno accesar a una información de adultos, hoy lo tienen en su mano, en un dispositivo. Sí. Vean, el INE en el 2022 en su estadística sobre ingresos y gastos de los hogares definió lo siguiente, que de la población juvenil del país, las personas comprendidas entre los 7 y 12 años, el 13% de esa población utilizaba un dispositivo móvil. De 13 a 17 años, el 57.7% de esa población utiliza el dispositivo móvil. Ya las personas de 18 a 30 años utilizan el dispositivo móvil, de toda esa gente, el 85.3%. Y pues un adulto promedio, después de 31 años, pues ya el 80% de la población utiliza un dispositivo móvil. Ahora, estas son estadísticas del 2020, ¿verdad, pastor? Esto tiene un crecimiento anual, ¿verdad? Entonces, por eso creemos nosotros que en ese tiempo el uso de dispositivos móviles entre las edades las que hemos hablado es muy alto. Ahora, hablábamos sobre el Internet seguro, pastor, que es un término que se ha socializado mucho a través de los distintos medios. El Ministerio de Educación trata mucho esto, ¿verdad? Sí, ves. La orientación que ellos dan. La orientación hacia el uso adecuado del Internet, ¿verdad? No tengo que compartir datos personales míos, no tengo que hablar con personas extrañas que no conozcan, no tengo que visitar sitios que pueden comprometer mi integridad, tengo que tener controles parenterales, ¿verdad? Tengo que tener la supervisión de un adulto con todo lo que uso, porque pues nuestra juventud está expuesta y corre demasiado riesgo. Entonces, Pastor Eric, la generación alfa son los que han nacido del 2010 en adelante. Hasta el 2024. Entonces notamos que son los nativos virtuales y el intento es llegar a características de estas edades y definitivamente ellos están en un mundo virtual donde hay de todo, donde la información está allí. Es necesario la supervisión de los padres de familia, conocer las conductas de ellos, los peligros que existen virtualmente. Repito otra vez, una de las repercusiones, creo yo, cuando no nos atrevemos a conocer esta realidad virtual, es que los padres de familia pues no pasamos de ese frijolito y pensamos de que el mundo es eso, cuando los hijos, los nietos están en otro mundo. Trata de personas de igual manera, es algo bien común que se da en el mundo de los adolescentes, especialmente entre las mujeres, y notamos que es un mundo que si no se tiene el cuidado y la responsabilidad, que es el término que usó el pastor Eric al inicio, no somos responsables de esta realidad virtual, se pueden caer en grandes riesgos y especialmente nuestros hijos. En el siguiente segmento vamos a conocer características de la generación alfa y vamos a ir ahondando en muchas de las problemáticas socialmente que puedan surgir y la manera como podemos abordarlos espiritualmente, educativamente y familiarmente. Quédese con nosotros. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas,
Llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga. Todos bienvenidos a nuestro segmento Preguntas y Respuestas. Nuestro invitado, el pastor Danilo Peña. La pregunta tiene que ver con la adolescencia y el ministerio de ellos. La iglesia local, desde mi perspectiva, pues podemos propiciar muchos ambientes. En el tema de los adolescentes, ¿cómo podemos involucrarlos a ellos, Pastor Danilo? Si los adultos o ancianos dicen los adolescentes carecen de experiencia, carecen de madurez, carecen de compromiso, pero claro que hay lugar para ellos en distintos ministerios. Así es. Recordemos que si un adolescente toma una causa, la va a tomar con tanto ímpetu, incluso con sacrificio. He visto que cuando se les convoca a algunas actividades que a ellos les gusta, ellos están ahí y tienen lo bonito que tienen el tiempo, que tal vez un adulto no tiene. Exactamente. Entonces podemos involucrarlos en obras sociales, ir a ayudar a algún anciano, a pintar alguna casa, a llevar víveres. También podemos ayudarles para formar un grupo de obra de teatro. Excelente. La música, también conformar un ministerio musical. Y muchas veces las iglesias carecen de músicos, pero ¿por qué no el concilio piensa, por ejemplo, cualquier grupo, ¿por qué no vamos a becar a 2 de estos muchachos? ¿Por qué? Porque muchas veces ellos dicen, es que estos muchachos mucha bulla hacen, mucha bulla van a hacer con la batería, pero no estamos pensando en ellos. Entonces, imagínense la iglesia poder subsidiar a 2 o 3 adolescentes y becarlos en una academia. Va a salir un pianista, un guitarrista, un baterista. Ya tenemos el grupo alabanza. Es decir, ocuparlos, Danilo, y de alguna manera apoyarlos, proyectarlos para que ellos puedan ocuparse dentro de la obra de Dios, que puedan amar al Señor, pero también la obra de Dios. Así que un llamado para el liderazgo también, para esos espacios, para nuestros adolescentes. Yo creo que debemos invertir en los muchachos, ¿verdad? Porque ellos tienen el resto de su vida, si así Dios se los permite. Ya uno de adulto, uno ya de grande, o los hermanos ya adultos, tienen tal vez todo el corazón, pero nuestros muchachos tienen el corazón y tienen tiempo para poder aprender y para poder servir al Señor el resto de sus vidas. Así que hay lugar para nuestros adolescentes en la iglesia local. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Muchas gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Gracias por ser parte de esta programación, llevando realidades sociales, realidades que vemos en nuestros contextos y especialmente en la adolescencia y la juventud. Por eso la serie La Ventana 414, y con el pastor Eric estamos abordando el segundo tema de esa serie, que le hemos titulado La Generación Alfa. Hay algunos datos estadísticos también, aparte de cuántos tienen un dispositivo y están activos en redes sociales. Hay otros datos, creo que nos vas a compartir como parte de esa realidad que viven los chicos. Sí, una de las características que tiene la población juvenil de nuestro país, pastor, es que hay un promedio de un 49% de toda esta juventud. Y recordemos que hablamos de millones, ¿verdad? Sí. Que somos una población un tanto grande que se encuentra en un estrato social de pobreza, ¿sí? O sea, es un grupo muy pequeño que pertenece a... que no puede marcarse dentro de ese umbral. O sea, hay una edad juvenil en Guatemala y hay un porcentaje de pobreza. En pobreza. Es un porcentaje muy alto de nuestra juventud que vive en los casos de pobreza. Eso hace que nuestra juventud sea muy vulnerable a muchas situaciones, ¿verdad? Una de esas situaciones es de que de ellos, pues la mayor parte de la población juvenil de nuestro país está entre la adolescencia. Muchos de ellos
están estudiando el ciclo básico, Ujú. sin embargo, la gran mayoría no concluye ese ciclo, no tiene la oportunidad de seguirse educando, de seguirse Deserción preparando. escolar, ¿no? Existe la deserción escolar. Ujú. Lo que hace que estos grupos juveniles puedan ser influenciados Ujú. por situaciones que son muy, muy negativas. De verdad, son un grupo que la misma condición de pobreza extrema y miseria que pueda estar viviendo los hace muy vulnerables a redes de explotación sexual, de explotación Involucrarlos de trabajo. Se pueden involucrar en negocios ilícitos, en situaciones de violencia. Desafortunadamente, ese es nuestro contexto socioeconómico. Ahora, ¿qué representa eso para la Iglesia de Cristo? Tenemos un gran campo en donde podemos trabajar, a donde podemos ser influencia. Sí. Hay un dato estadístico, Eric, que en Guatemala hay madres solteras en un gran porcentaje. Eso implica que la madre tiene que salir a trabajar en el día y expone a los hijos. Yo decía el otro día que en mi caso a los 40 días me fueron a dejar a la guardería. Y era mi cuarto hermano que me iba a traer en la tarde mientras mi mamá y mis hermanos pues trabajaban. Entonces imagínate, ver hogares disfuncionales, ¿verdad? Vemos madres solteras y nos estás dando un dato acerca de que la mayoría de la población juvenil en gran porcentaje viven en pobreza, haciéndolos vulnerables a cualquier tipo de fenómeno social. Y es aquí donde las famosas grupos antisociales, por no llamar otro término tal vez muy grotesco, pero los grupos antisociales, y creo yo que la iglesia en este sentido, ¿cómo miras la iglesia, Eric, partiendo de esta realidad estadística, si como pastores realmente le estamos poniendo corazón a nuestros adolescentes? Yo creo que los niños sí hay un porcentaje que la iglesia trabaja, porque escuela dominical ha sido un pilar en nuestras iglesias a nivel general. Pero en la adolescencia, en estas edades, la generación alfa, ¿cómo la visualizas dentro de los contextos eclesiásticos? Mire, para poder, poder darle a usted o poder compartir aquí con nuestros hermanos una conclusión muy certera, me es un tanto difícil porque casi nosotros no hacemos investigación estadística, ¿verdad? Entonces, carecería de información base para decirle, mire, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. Pero con base a la observación, ¿verdad? Sí. Lo que nosotros podemos observar es que debemos seguir trabajando fuertemente con estas edades. En la encuesta joven, la encuesta juvenil, también conocida de esa manera, es una investigación estadística que hace Visión Mundial cada cierto tiempo. En esa encuesta joven apunta que la mayoría de jóvenes comprendidos entre 15 a 29 años se sienten mucha afinidad sobre la religión, pero especialmente en la última encuesta juvenil que hizo Visión Mundial se logró establecer que el 46.5% de la población juvenil se identifican con la iglesia evangélica. Tienen alguna afinidad. ¿Por qué razón? El 45%. Cuando se indaga más sobre eso, muchos afirman decir, bueno, mis abuelos fueron evangélicos, por eso siento afinidad. Pero no es que exista un acercamiento directo con la iglesia. Entonces, vemos que es un campo donde se puede trabajar. Tenemos que ir, pero de alguna manera hemos sido un tanto descuidados en poderlos Sí, yo lo que creo es que la iglesia ve la realidad, pero el cómo es la situación que embarga a muchos líderes y pastores, porque dicen, bueno, la necesidad está, hay adolescentes, pero ¿cómo hago? Y es aquí donde creo que nuestras autoridades a nivel nacional debieran de proponer planes o convocar a quienes han trabajado en esas edades para poder implementar las estrategias adecuadas. Yo te digo, actualmente estamos dándole mentoría a una iglesia donde ellos ven esta realidad que estamos planteando, pero el cómo. Y es entonces cuando estamos dando a conocer a través de capacitaciones a líderes. Estuvo el concilio, eso me gustó, ¿verdad? Porque estábamos haciendo un análisis. Y yo creo que mencionaste algo, la estadística se puede ir sacando cuando nos sentamos a evaluar ese rango de edad, como es la generación alfa.
Y entonces me gusta porque hicimos un análisis de cómo está esa población y dicen la conclusión y empezamos a hacer números porque ellos lo tenían en la mente de quienes llegaban. Al final tenían como 25 adolescentes. Entonces al final ellos decían, ¿de dónde salieron tantos adolescentes? ¿Va? Entonces ahora el siguiente paso es cómo reunirlos. ¿Cómo reunirlos? Y entonces ahí es donde proponemos estrategias, que es el corazón de este programa. No solamente dar estadística, presentar la población y características que vamos a presentar dentro de un momento, sino dar soluciones o estrategias que se pueden llevar a cabo para llevarles el mensaje de salvación a esta edad de adolescente o juvenil. Sí, es correcto, pastor. La necesidad está presente. Y tenemos que aprender a abrir nuestros ojos a la necesidad. Los datos que estamos compartiendo, las características que vamos a mencionar, me llama mucho la atención porque todo ese trabajo estadístico, uno puede decir, esos números no sirven, o para qué me pueden servir. Pero las grandes corporaciones multinacionales, mercantilistas, son las que más usan los datos. ¿Sí? Hay muchas ONGs que se dedican a situaciones de distinta índole que le interesan estos datos. Si las organizaciones no lucrativas que trabajan por esto, ¿sí? Para dar toda esa información, se dieran cuenta que esto no sirviera, entonces no se trabajara, no se estuviera desarrollando este tipo de documentos, ¿verdad? Por lo cual nosotros creemos, o yo creo que es muy importante para la iglesia conocerlo. Pero le voy a poner un ejemplo, con el tema de las características, ¿verdad? Ahondemos en eso. Uno de los productos que se ha vuelto una epidemia, si puedo usar ese término, dentro del contexto educativo, son los vapeadores. No sé si usted ha escuchado el término vapear o vapes. ¿Qué es el vapes? Es un cigarrillo electrónico. Es un dispositivo electrónico que se creó pues para que tuvo una creación diversa, ¿verdad? El punto es que quien diseñó este tipo de productos pues pensó muy bien, conoció muy bien las características de los muchachos. ¿Por qué? Porque es un cigarrillo, solo que es electrónico. ¿Ya? Para un jovencito no es cool ponerse un cigarrillo de tabaco, de papel en la boca, porque lo asocia con algo que es viejo, ¿verdad? Lo de momento es lo electrónico. O sea que para ellos la estrategia les funcionó. Pero para mal. Para mal, correcto. Pero porque conocieron y estudiaron esa situación, ¿verdad? Conocieron las características. Es electrónico, se puede portar, cabe en cualquier lugar, no se quiebra, no se despedaza. Todos estos medios tienen acceso a esta información y la utilizan. Sí. Entonces yo creo que ante los movimientos a nivel mundial, ya sea comercial, lo que decías, ¿verdad? Mercantilistas, las instituciones globalistas de igual manera es de sumo interés. De hecho, hay adolescentes que están incidiendo a nivel mundial porque hay instancias donde los empujan, ya sea por un producto o ya sea por asuntos políticos o fines políticos, porque a un adolescente sí lo escuchan. Es decir, en redes sociales quienes antes nos prohibían cierta información, ahora son ellos dando contenido. Entonces notamos que ese es el mundo que estamos viviendo. La generación alfa, diría yo que es una realidad. Hay ciertos fenómenos que se están dando y es ahí donde Dios nos llama. Dios nos llama a ser estratégicos, como el ejemplo que nos colocabas, que ellos con el asunto de vender su producto, pero que los vuelve adictivo a este punto o asunto de lo que están ofreciendo. De igual manera, la iglesia tenemos que plantear soluciones estratégicas. Las reuniones juveniles ya no son como antes, tenemos que replantearlas. Los métodos que se usaban en la década del 70, del 80 y somos una iglesia centenaria, pues esto nos debe de llevar a sentarnos, a conocer la estadística, en qué mundo viven, las realidades en las que viven y luego plantear con la ayuda de Dios soluciones, estrategias para poder llevar este mensaje que no cambia, que es el mensaje de Dios. Quédese con nosotros porque en el siguiente segmento seguimos ahondando con las características de la generación alfa. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión.
Queremos compartir con ustedes esta cápsula reflexiva y queremos leer lo que la Escritura dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Quiero tomar esto que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, Jesucristo nos hace un llamado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquí nos manda y hacer discípulos a todas las naciones, transmitiendo el mensaje y el conocimiento de Él, el conocimiento de su palabra, el conocimiento de las verdades eternas, el conocimiento de la vida eterna y de la salvación que encontramos en Jesucristo. Hemos dialogado que la población de nuestro país es una población joven, en donde el 36%, 37% de la población nacional se encuentra entre las edades juveniles, ¿verdad? Y que una proporción bastante considerada de ese 36% de jóvenes se encuentra entre la edad de 1 a 19 años, que es una generación conocida como la generación alfa. Dios nos ha llamado a poder evangelizar y a poder alcanzar la generación alfa. Esta generación que aparentemente puede parecer que no necesita de Dios, puede parecer que ha encontrado un sedante en las redes sociales y en el contenido digital y que está entretenida. Pero una de las realidades que vive esta juventud en nuestros días es que es una juventud aislada, es una juventud sola, es una juventud que está siendo llena de tanto contenido superficial que le hace creer que su vida está perdiendo sentido y valor por el simple hecho de no estar conectados. Y somos llamados a ir a esta juventud y a hablar del mensaje de salvación con ellos. Somos llamados a predicarles el Evangelio, ese Evangelio en el cual Dios da a conocer su voluntad hacia el ser humano, y es que el ser humano sea salvo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a eso, estimados hermanos. En nuestra familia tenemos miembros que se pueden encontrar en estas edades, pero somos llamados a compartir el Evangelio, somos llamados a que hagamos reflexión como iglesia, como organización cristiana, para poder buscar mecanismos, para poder buscar estrategias, para poder llegar a esta población que necesita a Jesucristo. Soy Eric Ramos, quien compartió con ustedes esta cápsula de reflexión. Bendiciones. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Nuevamente, qué gusto saludarlos, todos aquellos que se están integrando al programa Punto de Reflexión. Bienvenidos, me encuentro con el pastor Eric Ramos y estamos abordando este segundo tema de la serie, La Ventana 414, y propiamente estamos abordando este segundo tema que le hemos titulado Generación Alfa. Seguimos hablando acerca de las características de esta generación. Hemos hablado un poquito acerca de la tendencia en redes sociales, algunos momentos en los que ellos pueden estar allí, ser influenciados, pero hay más características, Pastor Eric. Sí, correcto. Ellos, este grupo demográfico tienen algunas características especiales, ¿verdad? Para que podemos entender, tratar de comprender para poder llevarlos a traerlos al Señor, ¿verdad? Y una de esas características que tiene la generación alfa es que es una característica que ellos buscan tener lugares y medios para poderse expresar. Y esa es una característica así muy elemental. Y esto encaja con una situación que tiene la iglesia, pastor. Y es que a veces la iglesia no es el mejor lugar para poder expresar muchas situaciones, ¿verdad? Porque en ocasiones como la iglesia es un lugar como muy, a veces pasivo, muy hermético para poder hablar algunas situaciones. Por ejemplo, ellos, al tener acceso a mucha información en la web y en las distintas plataformas sociales que hay ahora, pues llegan, reciben mucha información, reciben muchas situaciones, ven muchas situaciones, ¿verdad?
que generan dudas, generan en ellos algunas situaciones de cuestionar, y por lo general no encuentran en la iglesia un lugar seguro para poder manifestar aquellas situaciones. Sí, lo que pasa es que cuando digo pasivo me refiero a que no hay momentos donde ellos puedan interactuar. Por eso es que los programas juveniles, a tu consideración, ¿crees que es un buen programa para exponer ideas y canalizar esto que estamos hablando acerca de que ellos externen ideas, algunas dudas, abrir círculos de amistad más cerrados donde puedan compartir con sus líderes? Entonces yo creo que estos programas ayudarían a la iglesia y no ser tan cerrados cuando lo que ellos necesitan es externar. Y esto es bien importante. Sí, los programas que podemos crear tienen que ir dirigidos a poderlos escuchar, ¿verdad? A no ser tan pasivos como usted dice, porque podemos caer en la tentación de creer que como iglesia estamos llamados a hacer un culto lunes, un culto martes, un culto miércoles y así, ¿verdad? Donde tenemos una liturgia más que es más contemplativa que reflexiva. Entonces, sí, los programas que nosotros podamos desarrollar tienen que ir con esa finalidad. Para ponerle un ejemplo, en lo que ahora es muy común a través de toda la influencia que hay en los medios y a la que los muchachos están expuestos, es a cuestionar en sí la existencia de Dios. El gran tema, la existencia de Dios. Ese es un tema muy sonado, y en estas últimas semanas es de mucha tendencia. Hay muchos trends en algunas redes sociales, ¿verdad? Donde se basan en canciones de determinados artistas que no son cristianos, ¿verdad? Que empiezan a exponer ciertos cuestionamientos. Ellos están expuestos, ellos buscan respuestas, ¿verdad? Se pueden acercar a uno, y el lugar donde pueden encontrar la información a veces puede ser el lugar puede ser el lugar que en lugar de ayudarlos los puede censurar, ¿verdad? Yo creo que es una edad bien difícil porque ellos van formando su identidad, palabras de afirmación para ellos que es importante. El impacto de las redes sociales, ¿cuál sería entonces? Para ellos definitivamente pues es un peligro. Hay muchos momentos en donde ellos pueden acceder a información que puede desvirtuar conceptos bíblicos, ideas que se les han ido sembrando, como por ejemplo el tema de la familia, con tanta información no compartida con una cosmovisión cristiana. Entonces, el impacto en redes sociales, a tu consideración, ¿crees que puedes llegar a ser un peligro para esta generación por todo este tipo de información? Y recordar que también ellos también van a recibir tendencias de acuerdo a los gustos de ellos, ¿va? Que ahora ya uno ya no lo tiene que buscar, sino que ahora las mismas redes lo proponen, ¿verdad? Sí, actualmente podríamos enlistar una cantidad de efectos nocivos que tienen los dispositivos móviles, el uso de pantalla, el uso irresponsable, ¿verdad? Y podríamos hablar de muchos efectos que son un tanto nocivos. En psicología hoy se manejan términos como el efecto Instagram. El efecto Instagram que tienen los filtros, cómo esto perjudica y afecta a trastornos de asociación física y personal. Entonces, es un mundo de situaciones que estamos viviendo porque la naturaleza del ser humano fue hecha para ir desarrollando ciertas situaciones cognitivas y neurocerebrales, ¿verdad, pastor? Y al momento de tener acceso a todo el tema de redes sociales y dispositivos móviles, se entra en juego con muchas situaciones del desarrollo cerebral que al final perjudican a los jóvenes. Entonces podríamos decir que es perjudicial. Sí, es perjudicial. Sí. Mire, caemos en una situación bien interesante porque como lo es de perjudicial, también se ha vuelto del tono necesario para algunas cosas, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que pedirle a Dios su sabiduría, su gracia, para saber enseñar a nuestros jóvenes cómo estar dentro del nivel de lo que es aceptable y normal, y no dejarse influenciar, ¿verdad?
Y lo que sucede es de que ellos externan ideas. Si, por ejemplo, vivimos en un mundo conectado, decimos. Vivimos en un mundo conectado y a la vez desconectados, porque cada quien, si tiene su móvil, si tiene su computadora, entonces cada quien en su mundo. Entonces yo creo que el gran desafío para la familia, para nuestra familia, es abrir esos espacios para ellos también, cuando platicar con ellos, porque todo el tiempo, ya sea que los padres también sean muy adictos a redes sociales, entonces cada quien en su mundo, ¿verdad? Cada quien con sus amigos virtuales, si están conectados, por ejemplo, a educación en línea, entonces los chicos en sus cuartos, o al menos quizás en un círculo dentro de la misma casa, pero desvinculados del núcleo familiar, donde es un lugar donde se forma, donde se comenta, donde se dialoga, donde se abraza, donde hay contacto físico, donde se ora, donde se lee la Biblia. O sea, las redes sociales de alguna manera también nos han desconectado de ese lazo que Dios ha conectado en cuanto a transmitir los valores y mostrar esa seguridad que como padres tenemos que darle a nuestros hijos. Las vías de comunicación. Sí, correcto. Nosotros podemos ver que aunque la generación alfa es una generación nativa digitalmente, ¿verdad? Una de las cosas que experimenta esta generación es mucho tiempo de soledad. Usted puede platicar con jovencitos que se sienten solos, se sienten tristes, se sienten sin compañía. Y supuestamente están conectados con medio mundo. Rodeados de toda la tecnología y rodeados con mucha gente. Es porque tenemos una generación muy sola, con falta de amor, y que hay que sumar a eso el elemento de la adolescencia, ¿verdad, pastor? Los cambios. Los cambios que hay, el acceso a información. Ellos hoy tienen muchas dudas, ellos buscan en la red, y a veces en la red hay información que es buena y hay información que no es confiable ni tampoco es buena, ¿verdad? Entonces, ellos son una generación que utilizan la tecnología, que son una generación que utilizan la voz, que se dirigen en los distintos medios virtuales, ¿verdad? A través de la voz, dando órdenes. Ellos saben cómo interactuar con Alexa, cómo interactuar con otros tipos de inteligencia artificial, ¿verdad? Son muy diestros en eso. Son personas que manejan muy bien la tecnología, piensan de alguna forma también diferente, tratan de buscar respuestas a muchas interrogantes que surgen, como en la sociedad, en la economía, en la política y en muchas otras situaciones. Pareciera ser que no se fijaran en eso, pero sí lo hacen. Sí. Y la desventaja que tienen es, como diría un autor, la desventaja que tienen ellos es que carecen del criterio para entender las cosas que están leyendo y viendo. Exacto, entonces yo creo que por ahí van las soluciones a nivel de familia, donde tenemos que establecer valores, criterios, objetividad. Una profesional menciona también sobre la sobreestimulación del cerebro, porque ahora, un ejemplo, la red de TikTok, ¿verdad? Con el dedo se van pasando, y luego, por ejemplo, tienen la red de Instagram, Facebook, que para los jóvenes Facebook ya no es el más usado, y entonces ven historias, comparten historias. Entonces el cerebro está sobreestimulado. Entonces una dificultad que yo veo a nivel espiritual, y eso se aplica también a quienes pasan mucho tiempo en redes sociales, es la reflexión, es la meditación, porque el cerebro está sobreestimulado. Imagínate, Eric, antes de irnos al corte, así rápidamente, ¿verdad? Que un adolescente que escucha un mensaje a los 30 segundos ya quisieran hacerle así con el dedo y pasarnos, ¿verdad? Porque el cerebro está muy sobreestimulado. Hay una información, hay otra, y reciben cuántas imágenes. Imagínense en 5 minutos nada más. Entonces los adolescentes están en ese mundo, la generación alfa, y en el siguiente segmento vamos con los puntos de reflexión final, que serían nuestras conclusiones en la manera cómo abordarlos en esta generación, con estrategias muy prácticas para dar ese mensaje de salvación. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Damos gracias a Dios por este espacio y se nos vienen los puntos de reflexión final sobre este tema que estamos abordando de la generación alfa, que va de la edad de 13 a los 18 años de edad, que es en edades de adolescente,
adolescentes y jóvenes. Entonces, para ello, ¿cuál sería tu punto de reflexión final, Pastor Eric? Punto de reflexión, quiero ampararme en lo que la Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Somos llamados de parte de nuestro Señor Jesucristo a predicar su evangelio a todos, ¿verdad? A toda criatura, a todos, incluyendo estas edades que son muy especiales, ¿verdad? Entendiendo que tenemos algunos desafíos evangelísticos. Sí. Muchos de ellos son descendientes de personas que conocieron al Señor. Ellos dicen, mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá un día fue a la iglesia. Y tenemos que llegar a gente como ellos, ¿verdad? Tenemos que establecer estrategias de contextualización de evangelismo para poder llegar a este grupo, ¿verdad, pastor? Somos llamados a informarnos y a familiarizarnos con el mundo virtual. Somos llamados a hacerles también saber las ventajas y desventajas que tiene la tecnología, a prestar atención a las necesidades del corazón de esta población tan vulnerable, esta generación que es más estimulada a través de las cuestiones visuales que al corazón. Somos llamados a crear también programas especiales, programas pedagógicos, digitales, que puedan realizar, que puedan pues, ser muy afines a la necesidad y al medio en el que los muchachos están relacionados. Somos llamados también a poder llegar a través de las distintas redes sociales que tenemos, ¿verdad? La incursión en eso. Entendemos que no es el todo del quehacer evangelístico, pero en este tiempo estamos siendo llamados a que eso sea parte de aquello que hacemos, pastor. Somos llamados a predicar el evangelio. Recuerden que esto es hacer misiones y creo que está relacionado cuando hablamos de la ventana 1040, aquellas poblaciones o países no alcanzados, que es más geográfico. Creo que también es como una perspectiva distinta, pero lleva esa connotación. La ventana 414 es un detalle más demográfico donde podemos alcanzar. Es ir como un misionero a otro país, aprende un nuevo idioma, una nueva cultura, formas de comer. Entonces tenemos que analizar también el tema de los adolescentes, el tema de los niños también, que vamos progresivamente estudiándolo en esta serie. Y creo que esta generación alfa hemos dado ciertos detalles, destellos de cómo podemos trabajar. Y mi punto de reflexión final sería que en la iglesia, pastores y líderes debiéramos de implementar un programa juvenil. Si no lo tienen, pues busquemos ayuda. Hay líderes que son muy buenos para trabajar con jóvenes. Es necesario indagar sobre ello, llevar una capacitación, invertir en eso y luego aperturar un programa con asesorías, con mentorías. Personalmente, repito, estoy apoyando con mi esposa a una iglesia donde vieron esta necesidad y vamos paso a paso, no estamos corriendo, paso a paso estamos llevando a esta iglesia juntamente con su liderazgo. Y próximamente vamos a tener una reunión modelo, un miércoles. Y luego ellos ya se van a quedar con este programa esperando pues llegarle a esta generación. Así que si Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión, agradeciendo al pastor Eric por aceptar la invitación. Bendiciones para cada uno de ustedes. Saludos y bendiciones. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.